Tema número 7, y hablamos de la fortaleza de un árbol. Y estos árboles que usted ve ahí en esa imagen son árboles de Madagascar. Árboles bastante raros, dice que llegan a crecer hasta 30 metros de altura. Es verdad, no son muy altos en comparación con otros árboles que le he presentado en otras ocasiones, pero sí son árboles que llegan a medir bastante de diámetro. Pero como los ve usted, esos árboles son árboles muy raros. No son árboles que podemos ver fácilmente aquí en nuestro entorno. Yo no he visto un árbol así por acá, por estos rumbos. No hay árboles de ese tipo por acá. Pero árboles fuertes, estaba buscando acerca de los robles también, los robles. Y cómo es que los robles son árboles fuertes. Hay árboles fuertes, hermano, y hay árboles débiles. Hay unos árboles que son grandes y otros que son pequeños, pero lo que los prueba son las condiciones del tiempo. Las condiciones del tiempo son los que demuestran qué tipo de árbol es y qué tan fuerte es ese árbol. Así somos las personas también. Hay personas que se ven muy fuertes, muy aguerridas, personas que se ven así, hermano, muy firmes, muy convencidas de lo que creen y que están, hermano, con las cosas claras de lo que quieren en la vida, de lo que es la vida, lo que es el propósito de esta existencia. Y también hay cristianos que son así. Hay cristianos que aparentemente, hermano, los vemos y parece que son firmes, que nada los mueve, que siempre van a estar ahí. Y parece, hermano, que a veces incluso los vemos y pensamos, ese hermano, esa hermana, yo creo que ese nunca se iría de la iglesia. Y hay hermanos que los vemos así medio como que ahí queriendo, no queriendo. Y pasan adversidades, y pasan pruebas, y pasan situaciones difíciles. Y no se van. Y se quedan. Y de aquellos hombres que aparentemente son grandes, son fuertes, son convencidos, son firmes. De repente sucede eso. Sucede eso. Le comentaba a mis hermanos anoche que cuando un hermano ya es de años en la iglesia, cuando un hermano lo conociste desde que eras niño, y él ya estaba en la iglesia y estaba activo y estaba yendo a la congregación y a lo mejor hasta predicaba o por lo menos tenía un cargo. Y se espera, hermano, de ese tipo de hermanos, se espera que cuando crezcas y te haces un hombre, una mujer, los veas ahí siempre activos, que ellos sean los que están siempre activos. Después, hermano, a veces ocurre eso, que te das cuenta que el hermano a veces se activa, por temporadas se activa, por temporadas no, se va unos meses al mundo, después regresa unos años después, regresa cuando ya le vinieron las consecuencias. Ya echó a perder muchas de las cosas en su economía, en su salud o en su familia. Y regresa por unos meses y después se vuelve a ir. Se vuelve a ir y se desaparece por otros 3 años, 3, 4 años. Después regresa y como si nada regresa y quiere pedir cargos. Y pide cargos que le tomen en cuenta en la predicación. Y posiblemente algunos hermanos lo hagan. Y de repente después de eso, está ahí contento, distraído unos 6 meses, 1 año. Y después otra vez la misma historia. Se termina yendo nuevamente al mundo. Hasta su propia familia, sus hijos dicen, no, es que mi papá no quiere nada. Y así es su ciclo, así. Les decía a mis hermanos, miren, a veces no hay que prestarle mucha atención a esas personas, porque ellos son así, son inconstantes. Y de eso queremos hablar esta mañana. Hermano, los árboles tienen características importantes, además de ser refugio, de vivienda, de dar recursos. También los árboles son admirados cuando son árboles grandes, cuando son árboles fuertes, hermanos, son árboles admirados. No solamente por lo grande que son, por los muchos frutos que dan. No, hermano, también aquellos árboles que son admirados son los árboles que son fuertes y que aguantan las inclemencias del tiempo y que aguantan las condiciones y las tormentas. Sean grandes o pequeños, los árboles se van, hermano, a distinguir por su fortaleza en el tiempo de adversidad.
Es eso lo que va a determinar si un árbol es fuerte o es débil. No el tiempo cuando da fruto, no el tiempo cuando está lloviendo y sale el sol. No, el momento en que va a determinar si yo o usted es un árbol fuerte son los momentos adversos y difíciles. Esos son los momentos que van a ponernos a prueba para decir, ¿eres un árbol fuerte o qué eres? Y esta mañana queremos hablar un poco acerca entonces de lo que dice la palabra del Señor, empezando, hermanos, allá con Jeremías capítulo 17. Jeremías 17:8. Prepárese para la meditación de esta mañana. Jeremías 17:8, y dice la palabra. 17:8 de Jeremías. También ahí se va a estar proyectando en versión Reina Valera. Yo voy a estar leyendo la versión Dios habla hoy, como usted sabe. 17:8. Será como un árbol plantado a la orilla de un río, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llegan los calores, pues su follaje está siempre frondoso, y en tiempo de sequía no se inquieta y nunca deja de dar fruto. En este versículo que Jeremías está hablando, haciendo una breve comparación sobre el hombre que confía en el Señor y que se deleita en la voluntad del Señor, dice, maldito el que se aparta de mí, el que aparta de mí su corazón, dice el versículo 5, que pone su confianza en los hombres y en ellos busca apoyo. Será como la zarza del desierto, que nunca recibe cuidados, que crece entre las piedras en tierras de sal, donde nadie vive. Pero bendito, el versículo 7, pero bendito el hombre que confía en mí, que pone en mí su esperanza. Y es eso lo que hace que un hombre sea fuerte o sea débil. Y dice el versículo 8, hermano, dice que ese hombre es como un árbol que está plantado junto a corrientes, a orillas de corrientes de agua, de estanques o de ríos, pero que extiende sus raíces hacia la corriente. Y estos son los puntos que nos interesa esta mañana. No teme cuando llegan los calores. Mire, hermano, estos árboles, ahora usted voltea a cualquier lado voltea usted y ve los árboles. ¿Cómo están los árboles? En cualquier lado. ¿Cómo están los árboles según los ve usted? En esta época, más ahora que estuvimos casi una semana de lluvia, ¿cómo ve usted a los árboles en cualquier lado que usted voltee? Todos verdes, ¿verdad? Todos verdes y bonitos, todos. Pero cuando no llueve, cuando no es época de lluvia, cuando ha pasado 2 meses sin lluvia y el calor está así fuerte, ¿cómo se ponen los árboles? Se secan, se ponen feos, se les empieza a descarcarar la corteza del árbol, las hojas se empiezan a secar y se empiezan a caer y a caer. Pasa un viento fuerte y ¿qué sucede? Una característica de los árboles de durazno, hermano, el durazno que tan rico que es, pero una característica del árbol de durazno es que el árbol de durazno, cuando llega ya su época de florecer, empieza a dar flores, pero se pinta, hermano, de flores. Se pinta de flores así, entre tonos blancos y rosados. Así se pinta el árbol de durazno, hermano. Y cuando está el árbol así floreciendo, y casi que despide su aroma, su fragancia, entonces sale usted y ve el árbol de durazno así, pero completamente frondoso de flores. Y usted dice, esta vez mi arbolito de durazno va a dar mucho fruto. Y dice usted, no, qué bonito. Le habla a su familia y le dice, ¿ya vieron el árbol de durazno? ¿Cuántas flores? Esta vez sí va a dar mucho. Y está empezando, hermano. Y de repente vienen las lluvias. Caen las lluvias como en esta época. Caen las lluvias, hermano. Y llegan los vientos y lo empiezan a sacudir. Y lo sacuden. Mire, con una sola lluvia con viento fuerte basta para que ese árbol
tire todas sus flores. Queda feo el árbol, de veras. Luego usted va y todos los pétalos de las flores están tiradas. Algunas quedaron ahí en el árbol. Es una característica de ese árbol. Ya está floreciendo bonito y parece que va a dar mucho fruto. ¿Y qué? Viene un viento fuerte, viene una tormenta y no la aguanta. No la aguanta. Hay árboles que son enormes, hermano, enormes árboles. Y de repente viene una lluvia, pero árboles grandes, así grandes, de una copa enorme, de un tronco grande. Y viene una lluvia, un huracán. ¿Y qué sucede? Los tira. Y entonces, hermano, ahí estamos viendo, salimos después de un huracán, salimos por la ciudad y empezamos a ver que árboles grandes, hermano, con las raíces, con todo y raíces, están tiradas sobre la carretera. La pregunta es, ¿qué tan fuerte era ese árbol? ¿Qué tan fuerte era ese árbol? El cristiano también es así, el hombre y la mujer son así. ¿Qué tan fuerte consideras que es tu vida? ¿Qué tan grande? ¿Qué tan frondoso? ¿Qué tan floreciente? ¿Qué tan imponente? ¿Qué tan vistoso se ve que eres? Y todo el mundo piensa que eres una persona fuerte, una persona valiente, una persona que sale adelante. En cualquier situación vas a salir adelante, que no te vas a retirar, que no vas a cambiar tu fe en Cristo y te vas a ir al mundo, que no te vas a dejar llevar por las adversidades, que no te vas a dejar llevar por las situaciones difíciles. Y posiblemente esa es la imagen que estés dando. Pero cuando vienen las tormentas a tu vida, lo primero que piensas es en dejar a Dios. Si ese es tu caso, entonces necesitamos analizar cómo estoy. ¿Cómo estoy? ¿Qué tan fuerte es mi confianza en el Señor? ¿Qué tan arraigadas son mis raíces? Porque, hermano, lo que hace fuerte un árbol, dicen los que saben, que lo que hace fuerte un árbol, ¿qué es? Las raíces, ¿verdad? Las raíces. Hay investigadores que han hecho excavaciones de raíces de árboles. Porque los árboles dependen de dos cosas. Usted sabe que los árboles se alimentan por las raíces, ¿verdad? Por las raíces. Entonces, el árbol, para que pueda tener una buena fortaleza, necesita de dos cosas. Una, de buena tierra. Y dos, necesita de agua. Todos los árboles van buscando agua. Todos los árboles van buscando agua. Todos. No hay un árbol que no busque agua, hermano. Y usted dice, pero ¿cómo, hermano? O sea, ¿cómo es que buscan agua? Sí, es que las raíces, son las raíces las que profundizan. Hace unos años estuve viendo que unos investigadores empezaron a excavar las raíces de unos árboles. Porque decían, todo por esta región no hay agua. Ellos sabían que por todos esos territorios no hay agua. Y entonces ellos sabían que los árboles tienen que vivir por medio de agua. Y ellos empezaron a buscar y buscar y no hay agua ahí. Entonces empezaron a excavar, hermano. ¿Y sabe qué? Descubrieron que las raíces de esos árboles estaban hasta encontrar dónde había agua. Es increíble, ¿verdad? ¿Hasta dónde pueden llegar las raíces de los árboles? Pregunta, ¿usted cree que un árbol con 10 metros de raíz lo van a tumbar fácil? 10 metros de raíz. 10 metros, hermano. Estamos hablando de... Mire, ¿cuánto tiene esto? Tiene como 3 metros. Ahora, imagínese 3 veces esto. Ya serían 9 metros, ¿no? Agreguen un poquito más y ya tiene los 10 metros de raíz. ¿Quién va a tumbar ese árbol, hermano? Lo más difícil de acabar con un árbol es las raíces. Lo más difícil de acabar y de querer tumbar a un árbol es el problema de las raíces, hermano. Porque pueden venir y meterle motosierra y dale. Sí, lo va a derribar, pero el tronco queda ahí. ¿Y las raíces?
Están profundas, hermano. Y si usted quiere construir ahí, necesita sí o sí arrancar ese tronco, como se dice, de raíz. Y tiene que sacar las raíces. Pero al sacar las raíces, hermano, va a descubrir que van y profundiza, y profundiza, y profundiza. Y parece que ese árbol estuviera diciendo: no vas a acabar conmigo. No me vas a derribar. Y ese es el punto, hermanos. Bendito el hombre que tiene su confianza en Dios. Bendito el hombre que confía en el Señor. Que no confía en los hombres. Su confianza no está en los hombres, porque sabe, porque reconoce que los hombres son débiles. También fallan. Va a llegar un momento en el que te van a faltar. Y si tu confianza está en ellos, vas a fracasar. Pero si tu confianza está en el Señor, aunque todos los hombres te abandonen, les decía el salmista: aunque mi padre y mi madre me abandonen, con todo el Señor me recogerá. ¿Por qué? Porque tu confianza está en el Señor. Y entonces el Señor hablaba, Jesús hablaba acerca de la fortaleza de un hombre que tiene esas características. Y vamos a ir a Mateo capítulo 11, versículo 7. Mateo 11, 7 en adelante. Y vamos a ver lo que dice Mateo 11, 7 en adelante, que dice la escritura de esta manera: cuando ellos se fueron, Jesús comenzó a hablar a la gente acerca de Juan, diciendo: ¿qué salieron ustedes a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Esa es la pregunta. ¿Qué salieron ustedes a ver al desierto? ¿Qué salieron a ver? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿De quién está hablando Jesús? Dice el versículo 7. ¿De quién? ¿Quién, Juan? Juan el Bautista. Está hablando de Juan el Bautista. Y Jesús le dice a la gente, porque Juan, hermano, ya estaba en la cárcel, ese hombre. Qué triste. Siempre que hablo de Juan el Bautista me da mucha tristeza. Hablar de Juan el Bautista me da mucha tristeza. Porque cuando Jesús habla de Juan el Bautista, le empieza a hablar a la gente y a reenfocar el punto de vista, el concepto que tenía el pueblo de quién es Juan. Reenfocando, hermano, o repensando el personaje de Juan el Bautista. Juan el Bautista había caído en la cárcel y estaba ya encarcelado, y estaba desde la cárcel, mandó mensajeros a Jesús y le mandó a preguntar: ¿eres tú el que habría de venir? ¿O se debe esperar a que venga alguien más? ¿Eres tú el que tenía que venir? ¿Eras tú? ¿Eres tú el que tenía que venir? El que el pueblo de Israel estaba esperando, el que los profetas anunciaron, estaban anunciando generación tras generación. ¿Eres tú? ¿O hay que esperar a que venga alguien más? ¿Eres tú o no eres tú? Y Juan, hermano, desde la cárcel estaba inquieto por saber si Jesús es el Mesías, el prometido de Dios, el Salvador del mundo, el que iba a redimir a su pueblo. Y desde la cárcel le manda a decir eso a Jesús, y Jesús le responde: díganle a Juan lo que ustedes están viendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los enfermos son limpiados de sus enfermedades, a los muertos vuelven a la vida, son resucitados, y a los pobres se les anuncia el evangelio. Vayan y digan eso. Y después Jesús se queda con la gente y les dice: cuando ustedes salieron al desierto, ¿recuerdan quién estaba en el desierto allá cerca, a la orilla del río Jordán? Porque los judíos le llamaban desierto a toda el área contigua al Jordán, porque no había gente que vivía ahí. Entonces le llamaban ellos desierto. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Qué salieron a ver al desierto? Y les dice: ¿qué vieron? ¿Y recuerda usted cómo empiezan los evangelios?
¿Cómo empieza Marcos? ¿Cómo empieza Juan? Sobre todo el Evangelio de Juan. ¿Cómo empieza Juan? Cuando presentan a Juan el Bautista. Y dicen, y he aquí que en el desierto estaba Juan el Bautista, bautizando a la gente. ¿Y qué estaba diciendo? ¿Cuál era el mensaje? ¿Cuál era la apariencia de Juan el Bautista, hermano? Vea lo que dice Jesús. 8. Y si no, ¿qué salieron a ver? Bueno, si no vieron una caña sacudida por el viento, ¿qué salieron a ver entonces? Y si no, ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Vea la pregunta, ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Ustedes saben que los que se visten con lujo están en las casas de los reyes. En fin, 9. ¿A qué salieron? ¿A ver a un profeta? Sí, de veras. Y a uno que es mucho más que profeta. 10. Juan es aquel de quien dice la Escritura: yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Les aseguro que entre todos los hombres ninguno ha sido más grande que Juan el Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios sufre violencia. Y los que usan de fuerza pretenden acabar con él. Todos los profetas y la ley fueron solo un anuncio del reino. Y hasta que vino Juan. Y si ustedes quieren aceptar esto, Juan es el profeta Elías que había de venir. Los que tienen oídos, oigan. Vean. ¿Qué dice Jesús acerca de Juan el Bautista, hermano? ¿Qué dice? ¿Qué salieron a ver? ¿Era Juan como una caña sacudida por el viento? ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Qué tipo de hombre era ese? Dice la Escritura que cuando se presenta Juan, dice, y estaba Juan en el Jordán, y él estaba vestido de pelo de camello. Mire cómo estoy sudando yo aquí, hermano. Y no estoy con ropa así. ¿Se imagina cómo estaría con una piel de camello aquí? La barba así. El cabello. Por eso ya me lo recorté porque calor usted. Pero estaba Juan así, hermano. Era una persona así como cuando usted va a ver a una persona a su trabajo. Y no está así que lo vas a ver de la mejor manera presentable. Si su trabajo es fuerte, es un trabajo duro, un trabajo físico, material, ¿vas a ir con un herrero? ¿Vas a ir con un albañil? ¿Cómo lo vas a ver? Y Jesús dice, ¿qué salieron a ver? ¿Qué salieron a ver allá al desierto? ¿Qué salieron a ver? Era un hombre con vestiduras finas, porque en ese tiempo, hermano, no se usaban camisas ni pantalones, se usaban sotanas, se usaban túnicas. Los hombres de lujo hasta hoy usan esas vestimentas, usan esas sotanas y esas túnicas finas, finísimas, telas que son incluso, hermano, traídas desde otros países, elaboradas delicadamente. Ni te metas allá donde hay suciedad porque la vas a dañar la tela. Y Jesús dice, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre así? ¿Un hombre fino así? ¿O qué salieron a ver? Las apariencias engañan. Y te das cuenta que la apariencia es solo eso. Y Jesús pregunta, ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre fino? Jesús dijo, aquellos hombres que se visten de vestiduras delicadas, ¿dónde están? Están en las casas de los reyes. Si usted entra, hermano, todavía hoy que existen los reyes, usted va a encontrar ahí gente que hasta su forma de vestir es llamativa. Cuando hacen fiestas,
hasta hacen protocolos y les dicen los colores y les dicen la vestimenta, tanto hombres como mujeres, y que si debes usar o no usar sombrero, o vas a usar guantes, o vas a usar saco. Te dan el protocolo. Usted se imagina así a Juan el Bautista vestido así con su túnica y su cabello así como lo dibujan a Jesús, ¿verdad? Porque se ha dado cuenta la imagen europea que dan de Jesús, un Jesús así, como que usaba shampoo y acondicionador para el cabello así, ¿verdad? Y como que se pasaba la plancha, ¿verdad? Sobre el cabello para que esté lacio su cabellito así bonito y sus ojitos verdes. Y dices, no, pues así sí da gusto ver a Jesús. Pero si te presentan a una figura, una imagen de Jesús moreno, con el pelo rizado y alborotado, con los ojos pues cafés, la barba, y entonces, es que ese Jesús no me gusta. ¿Por qué no te gusta? ¿Por qué no te gusta? Los judíos, hermano, cuando se ve los rasgos fisiológicos y los rasgos biológicos y los rasgos faciales de los judíos, hermano, en su mayoría no son blancos y güeros y rubios y ojos verdes y claros, no. Pero todavía más, Juan el Bautista era un hombre así rudo, fuerte en su porte. Y mucho más, hermano, era fuerte en su personalidad. Y dice que él les empezó a predicar a la gente y les decía, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Y los estaba bautizando, sumergiendo en el río. Y les decía, vengan, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Vuélvanse a Dios. Y dice que hasta los soldados estaban allá porque Roma, cada vez que se levantaba un líder entre el pueblo de Israel, lo que hacía Roma es que mandaba a custodiarlos. Así bajita la mano, como se dice, ¿verdad? En buen mexicano. Pero mire, así los mandaba a custodiar, y ahí estaban los soldados viendo y informaban qué está pasando, a ver si el hombre va a levantar una revuelta, una revolución, y entonces hay que matarlo. Y ahí están controlando los soldados. Pero hermano, el mensaje de Juan el Bautista era tan contundente que hasta esos soldados que estaban ahí custodiándolo le preguntaban, ¿y nosotros qué haremos? ¿Qué nos dices a nosotros? ¿Y sabe qué les dijo Juan, hermano? ¿Recuerda qué cosas les dijo Juan? Pues ustedes confórmense con su salario. A ver, vaya usted y dígaselo a un soldado. Aquí está cerca, ¿verdad? Vaya y dígaselo. Dígale a un policía de tránsito, confórmate con tu salario. A ver qué le hace. Dígale usted a la policía, confórmate con tu salario. O sea, hermano, no les puedes decir eso, no le puedes faltar el respeto de esa manera, en ese sentido. Juan, hermano, se los dijo. Ustedes no reciban sobornos y confórmense con su sueldo. No le tembló la voz para decirlo. Por eso Jesús pregunta, ¿qué salieron a ver? Y llegaban allá los maestros de la ley, ahí con sus túnicas y sus sotanas largas, y con allá, hermanos, sus mantos sobre su cabeza, y hermano, esos hombres tenían flecos ahí alrededor de su vestimenta. Y llegaban allá los maestros de la ley, los fariseos y todos los líderes ahí, solo de verlos con su ropa, hermano, así, ya pues hasta te arrodillas. Decía un hermano, no, hermano, esa vez llegó ese hermano a predicar, y la persona, él no era cristiano, pero le llegaron a predicar el evangelio a su casa. Y cuando ven al hermano, dice, porque estaban contando los hermanos ahí una historia, y ven al hermano, dice, y llega ya a predicar a esa casa, y cuando ven, el hombre ese, el dueño de la casa, dice, cuando vio al hermano, se arrodilló delante de él y se empezó a persignar, dice. Y dice el hermano, le dice, no, levántese, señor, levántese, no haga eso. No, es que yo le tengo mucho respeto. Es que yo le tengo mucho respeto porque yo sé que usted, pues es un siervo de Dios. Sí, pero no debe hacer eso. Pero hermano,
¿Por qué la gente hace eso? Porque la apariencia, hermano, solamente la apariencia es lo que te impacta, te apantalla la apariencia. Y dice que los hombres ricos se vestían de púrpura y de color azul. Esos salieron a ver, dice, y llegaron allá los maestros. Y le dijeron a Juan el Bautista: queremos que nos bautices. ¿Y qué les dijo Juan? A ver, ¿quién recuerda qué les dijo Juan? Dijo unas palabras así bien bonitas, hermano. Les dijo generación de víboras. ¿Sabe qué? ¿Sabe, hermano, por qué les dijo generación de víboras? Esa es una forma muy coloquial, muy adornada de decirle hijos del diablo. Mire, hermano, ¿por qué? Porque ¿quién es la serpiente en Génesis? ¿Quién representa a la serpiente? ¿Y los hijos de la serpiente qué son? ¿A poco son pollitos? ¿A poco son conejitos? Y Juan el Bautista les dice generación de víboras, o sea, hijos del diablo. Y les está diciendo generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y les dice: ni crean que se van a escapar del juicio. Ya el hacha está puesta al tronco de ustedes. El hacha está puesta ya. O sea, de eso vamos a hablar la próxima semana. Cuando ya el hacha se te puso, ya lo marcaron. Y es lo que Juan está diciendo. Y nosotros sí lo pensamos, ¿o no? Nosotros sí lo pensamos. Dice Jesús: más que un profeta. ¿Recuerda cuál fue la causa de que encarcelaran a Juan y lo mataran? ¿Qué piensa usted? ¿Cuál fue la causa de que encarcelaran a Juan y lo mataran? Porque dice que, hermano, mire, él le quitó la mujer a su hermano. O sea, eran reyes. Pero le quitó la mujer a su hermano. Y ahí andaba. Y la señora también quitada de la pena, ¿verdad? Y entonces dice que una vez ahí estaban públicamente. Y públicamente Juan, hermano, se lo dijo a Herodes, el rey. Al rey. Es como que usted vaya allá con el presidente Andrés Manuel López Obrador y le diga que estás mal delante de Dios y te va a venir el castigo de Dios si no te arrepientes. Posiblemente la gente no se lo va a perdonar. El presidente no creo que le haga nada, porque se ve que es una buena persona, entre comillas. Pero volviendo al punto, Juan el Bautista se lo dijo a Herodes. Y le dijo: no te es lícito tener a esa mujer, porque es mujer de tu hermano. Y se lo dijo así públicamente, hermano. Dice que Herodes no, como que lo dejó pasar. Pero ¿quién no lo dejó pasar? ¿Quién no lo dejó pasar? Mire, hermano, le ofendió más a la señora que le dijeran que era esposa de otro señor. Le dolió más a ella. Y que la evidenciaran que estaba con otro hombre. Le dolió más a ella que al hombre. Que le dijeran: mira, si es la mujer de tu hermano, le quitaste la mujer. Le dolió más, hermano, a la señora. ¿Y después qué? Cuando era el cumpleaños de Herodes, ¿qué pasó? Gracias. Es valiente Byron, miren, para venir a ponerme el límite del tiempo. Entonces vea, hermano, mire, es que la señora se quedó con eso ahí y dijo: esta no se queda así. Esta no se queda así. Y dijo: ahí vamos a ver, Juan. Te metiste con la persona. ¿No ha escuchado usted eso alguna vez? Ay, hermano. Te metiste con la persona equivocada. ¿Y usted? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Verdad? Pues a ver qué tal, ¿verdad? No, pero hermano, ¿en serio? No se meta a problemas con gente que no debe. Pero si, hermano, Juan está hablando la verdad y mire, le costó la vida. Dice que cuando era el cumpleaños de Herodes, la señora dijo: ¿sabes qué? Quiero la cabeza de Juan. ¿A poco cree que sí? Me va a decir a mí que yo soy una mujerzuela. Lo soy, pero no le permito que me lo diga, ¿verdad? Entonces, mire, hermano, ese hombre
No era una caña sacudida por el viento. La siguiente, Byron, ahora sí ponme la imagen de la caña. No era una caña sacudida por el viento, Juan. Juan era un árbol fuerte, firme, con convicciones. Último versículo, porque ya me quedan pocos minutos, me anunciaron. 2 Corintios 4:9. Y el apóstol Pablo dice en este versículo: nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos destruyen. ¿Y qué dice el Reina Valera? Lo dice de una forma más poética, ¿verdad? Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Y si ustedes leen los versículos anteriores, pongan el anterior, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Y sigue el apóstol hablando de cómo es su condición. ¿Y qué está diciendo? En ese versículo, por eso elegí el versículo 9. Derribado. Pablo está diciendo derribados. Ponme ahí una imagen de un árbol que busqué ahí, un árbol derribado. Qué triste es ver cuando el árbol es derribado, hermano. Qué triste es ver cuando el árbol. Qué triste es ver cuando un hombre, una mujer grande, fuerte, firme, cae. Qué triste es verlo. Cuando alguien del que se esperaba mucho y todo. Pero tenemos que entender que somos hombres y somos seres humanos. Y aún dice la Escritura que hay esperanza para el que está vivo. Y por eso Pablo dice, sí, posiblemente nos derriben. Posiblemente de tantos golpes y tantos ataques y tanto nos derriben. Pero no nos han destruido. Y esa es la actitud. Porque un árbol fuerte, hermanos, puede incluso ser derribado, pero aún así no está destruido. Cuando usted pasa por adversidades y situaciones difíciles, por tormentas en su vida, que posiblemente usted ha sentido que lo han derribado, ¿cuál es la actitud que se espera de usted? Si lo han querido derribar o lo han derribado, ¿cuál es la actitud que se espera de usted? ¿No es esta la que dice Pablo? Derribados, pero todavía no acaban conmigo. Todavía. Quiero dejarle eso en mente. La fortaleza de un árbol. Gracias por su atención. Dios le bendiga. Buenos días.